Amigos de feriadelganado.com, bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión, pues con un invitado muy especial. Ya todos lo conocen, no necesita mucha presentación. Don Dairo Chica Arias, pues hablar de Don Dairo Chica Arias y su criadero Lusitania en ámbito equino, pues sabemos, padre fundador del fino, más de 50 años en esta liga del paso fino colombiano, y ni hablar pues de la maestría y las habilidades de como matador de toros, como rejoneador y experto en las artes pues ecuestres con caballos portugueses. Eso ya lo sabemos todos y pues gozo de su amistad hace muchísimos años y para mí es un privilegio estar con él aquí en su criadero aquí en Río Negro. Pero hoy, Dairo, vamos a hablar con los amigos de feriadelganado.com de una faceta que de repente el público no la conoce mucho. Sé que nos han hablado muchísimo los taurinos y los expertos en las artes de la tauromaquia, en fin, pero esta es una página dedicada al ganado y yo no podría dejar pasar esta subespecie de toro que es el toro bravo, ¿cierto? Entonces, alguna vez te hablé que me interesaba mucho entablar cómo es esta charla. Te repito que es un privilegio y hablemos de eso, Dairo, bienvenido. Hombre, José, muchas gracias por sus palabras. Yo sí le quiero aclarar una cosa. A ver. Que usted dice que yo soy fundador del Paso Fino. Eso ya es demasiado. No, yo soy continuador de lo que nos legaron nuestros antepasados pues, con el tema del caballo de Paso Fino. Pero ya existía, cuando yo llegué al mundo del caballo, hacía mucho tiempo el Paso Fino y gente muy reconocida como criadores, ¿no es cierto? Yo soy un continuador de la producción del Paso Fino, que ha sido mi pasión durante toda mi vida. Entonces, pues creo que sí he aportado en la cría, donde he logrado pues algunos éxitos con animales, pues con la genética que yo he construido, yo he hecho durante todos estos años, ¿cierto? Y que aún la mantengo. Vamos a cambiar el término. Digamos que es una línea fundacional para muchos creadores actuales del Paso Fino. Bueno, eso sí. Y ahí quedamos empatados, ¿bien? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, a ver, vamos a hablar del toro bravo, pues. Vamos a hablar del toro bravo. Usted es un criador durante muchísimo tiempo. Usted trajo a este país una vacada muy importante, pero llegaremos allá en su momento de la conversación. Pero hablemos del toro bravo, ese toro tan específico, tan especializado, tan diferenciado, con un comportamiento tan determinado, que tiene unos manejos, una historia, un origen, y es de tanta historia antropológicamente importante. Arrancamos por el principio. ¿De dónde viene el toro bravo, el toro de Lía? ¿De dónde viene? Bueno, en lo que yo he oído mucho, que yo he sido una persona que me ha gustado mucho oír a las personas que saben de tema y saben de historia y que han vivido más que yo el tema. Entonces, cuando yo llegué a España, que era, digamos, neófito en el asunto, disfrutaba mucho oyendo a los ganaderos y a los taurinos profesionales y gente con mucha trayectoria en el tema. Aunque todo el tema taurino y ganadero, toda esa historia está escrita. Entonces, siempre oí decir que el toro originariamente era de Creta. Creta, estamos hablando del mar Mediterráneo y las griegas. Es correcto. Ya el toro en España, pues, cuando aparece, digamos, empieza el tema de la tauromaquia, pues, en sus albores, que, según dicen, originalmente era la caza del toro, porque era lógico, pues, era la necesidad de la... Una actividad, pues, como, digamos, utilitaria, o sea, necesitaban cazar a un toro. Como en América se cazaban los caballos, y en Europa y en Eurasia, los caballos los cazaban cuando eran salvajes y cuando el hombre primitivo lo utilizaba
como carne, Claro. ¿cierto? Alimentación. Como entonces, leche, en fin. era perseguido para eso. Luego, cuando ya empieza el toreo, digamos que según la historia, empieza primero no el rejoneo, sino la caza del toro por la nobleza, que salían a perseguir los toros en el campo a caballo, a cazarlos, y que ahí es donde dicen que nace el rejoneo. Ya. De esa interacción Es decir, fue natural. Es que primero fue el rejoneo que El de a el pie. toro de a pie. El toro de a pie nace, y por eso a los banderilleros se les llama el peón de brega, porque eran los que iban acompañando a la nobleza al campo donde los toros en algunas partes, digamos, se resguardaban en los matorrales, en los rastrojos, en el monte, y entonces ahí acudían donde los caballos no podían entrar, acudían los peones a lidiar a los toros, a sacarlos al campo abierto, digamos así. Sí. Entonces eso se va convirtiendo en espectáculo y de ahí lo llevan a las plazas públicas. Pero Dairo, ¿Cierto? hay una característica que hace del toro bravo único y especial, que es el carácter. O sea, La bravura. La bravura. Es el Sí, toro claro. de Lidia, que también se conoció como toro ibérico, ¿cierto? Sí, claro. Pero es fundamental el tema del carácter, la fiereza, Sí, ¿cierto? Entonces él como que del Bos Taurus, que es el ganado europeo de carne o leche, esta es una línea que va por otro lado. Me imagino que con esos orígenes de ser salvaje, dicen que del uro antiguo, del Sí. antiguo toro uro, y entonces ya se queda en la península ibérica. Yo creo que el toro de casta, esa condición de bravura que tiene, es lo que lo diferencia pues, de las demás razas. Sí, sí. Aunque en las demás razas, pues el toro cuando se vuelve salvaje o cuando es salvaje, digamos, hay también animales bravos. Ah, pues que ese fenómeno, ¿Cierto? Dairo, es Eso un fenómeno que es común, por ejemplo, a los gatos, cuando los gatos se correcto. convierten en gatos ferales. Se van, por ejemplo, en las grandes ciudades, se juntan y se van y se cimarronean por allá lejos y se vuelven ya salvajes igualmente. Sí, pero digamos que no tienen esa condición de atacar al hombre, mientras que los toros sí. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Hay sí, esa diferencia. Esa pequeña diferencia. Exactamente. Entonces, digamos, el toro es el único animal que aún que estando herido, ataca, acomete. Ni un león, ni un tigre, ni una pantera, Ni un oso. los animales más feroces atacan cuando se sienten heridos, huyen. Huyen. El toro de casta no. Persiste ahí en la Persiste, lucha. exactamente, esa es la diferencia con los demás toros, las demás razas de ganado. Entonces aparece con esa interacción de la gente en la península ibérica, aparecen los encierros, ¿cierto? Como esa tendencia a llevar el toro a las plazas. Exactamente. Pues a las Entonces, calles, ¿no? Primero a las calles. Claro, y a las plazas públicas, que en esa época, pues digamos, por ejemplo, en Madrid existe lo que se llama la Plaza Mayor de España, ¿cierto? Y casi todas las ciudades lo tienen, Salamanca, todo, y muchas poblaciones. ¿Entiendes? Entonces, plaza no como el coso, no plaza de taurina, toros, plaza de toros, sino plaza pública. La plaza de un pueblo cualquiera, Exactamente. el parque. Hay que tener en cuenta que en esa época esas plazas eran en arena o en tierra, no pavimentadas ni empedradas siquiera, sino que eran en arena. Y entonces ahí es donde nace el toreo, porque de alancear los toros en las plazas públicas empiezan a surgir de los peones de brega unas personas que se van volviendo célebres por la habilidad que tienen, y ahí entonces ya empiezan a aparecer los utensilios con que lidian al toro. Claro. Y por eso en España todavía que son muy dados a conservar las tradiciones, se conservan muchas tradiciones, como por ejemplo en las capeas, en los pueblos. Las capeas que consisten en que en muchas poblaciones cierran la plaza del pueblo
y sueltan toros ahí para que los toreen espontáneos, ¿cierto? Pero, Dairo, mire, Entonces, este tema me lleva a lo siguiente. Yo cuando estaba, pues, joven, yo me acuerdo que en los pueblos llevaban las reses al matadero, a la planta de sacrificio, y cualquier novillo se salía. se desmantelaba, decían los- Entonces la bulla era por... Derrota, que se derrotó un toro. Claro, Entonces, así claro, es. entonces el toro se iba por las calles del pueblo y llegaba a la plaza donde sea, y salían miles de personas A mí a no- lidiarlo. Claro, a mí me tocó mucho eso también en los pueblos. Sí, claro. Estando yo muy niño en Abejorral, el ganado lo traían de la hacienda Nápoles, que quedaba a la orilla del río Arma, y lo subían al pueblo, y por las calles del pueblo muchas veces se derrotaba algún animal de esos. Derrotarse es... Era que se volaba, se de la volaba, manada, se salía de la manada se y salía de la empezaba a manada, correr a correr. por las calles. Y, entonces, generaba el pánico. Y algunos eran bravos. Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Entonces, mire qué símil tan interesante. sí. De ahí venimos también. Es Y las correcto. corralejas en las sabanas de nuestra costa. Es correcto, mire, acaba de pasar la Feria de los Sanfermines, Sí. que estaban en ella, ¿cierto? Sí. Eso es una tradición que precisamente viene de los encierros, que los llevan y los desembarcan en algún sitio de las afueras de la ciudad de Pamplona, Sí. y los sueltan para que corran por las calles. Esa es otra tradición que viene desde una época muy antigua, porque fíjese que anteriormente, en esas épocas que no existía el carro, Sí, claro. entonces a los toros los llevaban por caminos arriados, y ahí es donde nacen esas tradiciones, esos espectáculos, de la gente correr los toros. Por eso le llaman una corrida de toros. Claro, correr los toros. Correr los toros. Correr los toros, correcto. Entonces, fíjense que son asuntos que tenemos una historia en común muy bonita, y eso es parte de la Bueno. cultura. Ahora que mencioné las capeas, las corralejas, por ejemplo, esa herencia es española y viene de esa época. Digamos, es decir, es como lo que la capea equivale la corraleja equivale a lo que la capea era en España, o sigue siendo. Y sigue siendo una tradición arraigada en nuestros municipios habaneros. Claro, de una manera diferente, porque digamos en la costa arman esas empalizadas Sí. para todos esos palcos pues que los llenan de gente, mientras que pues en España lo hacen en las plazas de los pueblos donde la gente lo ve por los balcones, y pondrán alguna gradería por allá en alguna parte donde la gente puede ver. Correcto. Dairo, ¿de dónde viene esa fascinación del hombre con ese toro? O sea, esa sensación de peligro, ¿qué? Porque fíjate que a nadie se le ocurre pasar un choco con una vaca Holstein, pues, o con un toro Jersey, ¿cierto? Con un toro Gir, pues habrá algunos con genio. Pero particularmente el ganado bravo, el ganado de lidia, el ganado bravo, ibérico, fue el que generó todas estas manifestaciones culturales precisamente por la bravura, ¿cierto? Me imagino que era esa cosa, bueno, la mente contra el animal, a ver cómo hacemos para crear un show, un espectáculo. Sí, lo que yo le estaba explicando ahora, del espectáculo de correr de la nobleza, los nobles que eran los que iban a caballo, a lancear a los toros, surgen los toreros de a pie, que se vuelven, digamos, protagonistas principales por la habilidad que desarrollan. La técnica. Exactamente, y entonces ahí es donde nace propiamente el toreo. Entonces, hablemos un poquitico de la parte mitológica para hablar de la transición de las capeas a la tauromaquia pues moderna, ¿cierto? Correcto. En la mitología uno ve que el toro es protagonista pues de primer orden en la poesía, en la pintura, todo el tema, pues se me escapa la palabra en este momento, en la pictórica, todo el tema de esas pinturas rupestres, el toro siempre está presente. Claro, en la escultura. Y en la cultura y en el arte. Claro. Usted mira, por ejemplo, pintores famosos como Goya, Sí, Picasso, el maestro Botero. Por favor, claro, También, claro. Por supuesto. Y además,
también algunos intelectuales y poetas que le han escrito al toro y El toro fue musa, pues. exactamente. Por eso Vargas Llosa, que también era muy aficionado a los toros. Bastante, sí. Bastante, paz descanse. También yo en una entrevista decía que no había un arte que tuviera más cultura que, que el taurino. Es que vos ahora me decías que toda esa historia del toro está toda escrita. Sí, claro. Pues diferente a lo que lo que nos sucede a nosotros, está todo escrito. Vos has sido un lector, pues, voraz de la historia del toro y tal. ¿Qué cronistas, digamos, que hayan tenido como esa influencia, que hayan dedicado la vida a escribir acerca del toro? Hay cronistas, pues, digamos, que todavía son de consulta, de ir y mirar. Sí, claro. Por ejemplo, la enciclopedia de Cosío. Cosío. Sí. Reseña toda la historia del toreo y los toreros célebres que han existido y rejoneadores. Modestia aparte, yo tengo estoy escrito en la enciclopedia de Cosío, Hombre, ¿cierto? qué bien. Entonces, todos los célebres toreros que han existido, los toros y todo, inclusive hay cosas ahí que vienen pues de tan atrás que, por ejemplo, narra la historia de los toros que mataron tantos que hay una corrida en la época en que no se utilizaba el peto. Claro, claro. ¿Cierto? El peto, El peto para picar a los toros, para cubrir al caballo que no sufriera cornadas, que lo vinieron a inventar en el año de 1928. Y de ahí para atrás, limpios. De ahí para atrás eran sin peto. Claro. A aguantar el toro con la vara. A aguantar el toro con la vara, correcto. No más. Tairo, ya viene ese tema hasta ahí, pues digamos que tiempos inmemoriales, ¿cierto? Y con la aparición de los reyes católicos ya es otra cosa distinta en España, ¿no? Don Fernando, doña Isabel, ya el toreo y el toro, ya como que cambia el escenario, ya como que arranca el tema de la tauromaquia en sus albores, o eso más moderno. ¿O yo creo atrás? Que más adelante, digamos. Más hacia acá. Sí, porque la historia, pues hablan de Pedro Romero. Sí. Como de los primeros toreros, ¿no es cierto? Sí. Pero claro, estamos hablando ya de la corrida, ¿cierto? Sí, de la corrida de toros, sí. Es decir, ya cuando se inventa la plaza de toros, toda esa cuestión, y de las ganaderías. Pasemos a eso. Ese toro o ese ganado bravo que inicialmente era un ganado que viene pues de Creta, del Mediterráneo, imagino que entra la península ibérica, el tema de las capeas, los encierros y tal, y todo ese tema artístico y cultural y como tan misterioso y tal. Ya viene la corrida de toros, ya con su ritual, con su técnica, sí. ¿Sí? Con los atalajes que son, con los trastos que son y tal. Correcto. Pero viene ese toro y tiene que ir perfeccionando en lo que se denominan los encastes. Correcto. ¿Cuáles son esos encastes primordiales de donde se deriva el toro, para que vamos de allá hasta acá, sí, con la línea de toro moderno? Mire, según la literatura, anteriormente, antes de que hubiera una organización ganadera, habían etnias ganaderas, varios encastes, ¿cierto? Que eran, por ejemplo, hablan del ganado avileño, del morucho madrileño, de la casta gijona, sí. Una cantidad de grupos de ganados, ¿cierto? Que era lo que toreaban en ese entonces. Yo por ahí una revisioncita bibliográfica, porque como vengo aquí, pues ahí como sin poquita ropa bien. Con usted, entonces aquí averigüé que la Navarra, la Cabrera, correcto. La Gallardo y tal. Sí, bueno, ya después de eso, entonces cuando hay dos castas fundacionales, que es la casta Vistahermosa y la casta vasqueña. Sí, señor. De ahí se desprenden todas las ganaderías que hay. Por eso, digamos, cualquiera que tenga una punta de ganado, aquí en Colombia, donde esté,
le hacen un seguimiento, una trazabilidad y les llegan a donde era, cuál es su origen. Bueno, se me ocurren ¿Cierto? dos cosas. Usted ahora me dijo, me quedó sonando, eran etnias ganaderas. Sí, es ganadero, digamos. Una revoltura y luego, imagino que con cruces, me O gusta era- el toro por el trapío, Correcto. por tal, bueno, en fin, los pitones, o la pinta, no sé, el manto, y usted me dice que las fundacionales ya como ganaderías, a ver, ¿en qué época fue esa transición de etnia a ganadería como tal? Digamos, a un complejo ganadero en Pues yo no les España. había dar la exactitud, pues la época, pero yo creo que eso tuvo que haber sido en el siglo antepasado, Sí, ¿cierto? Porque, digamos, eh, la, la ganadería de la casta vasqueña sí. era de José Vicente Vázquez, un señor que cobraba los impuestos del clero. Y según la historia, llegó a tener en Andalucía 4.000 vacas de casta, ¿cierto? Entonces, seguramente él recogía de distintas partes. Sí, claro. Y lo mismo, la casta de Vistahermosa, que era del conde de Vistahermosa, de donde deriva también su nombre, y entonces, pues debía ser una ganadería muy grande, porque de Vistahermosa se desprenden, digamos, muchas ganaderías, las más reconocidas como de buena estirpe. Sí. Entonces, por ejemplo, de ahí viene el ganado que pasa de Vistahermosa, pasa a ser de un Saavedra, después al Barbero de Utrera, después viene Dolores Monje, viuda de Murube, y de ahí se desprenden una cantidad de encastes que son, por ejemplo, Santa Coloma, lo que es Murube, lo que es Ibarra, lo que es Parladé, Pero lo que es Atanasio, lo que es decir... esas son las ganaderías modernas. Esas son las ganaderías, claro, exactamente. modernas. Por eso le digo que cualquier punta de ganado que haya en cualquier parte, le descubren Bueno, el origen. pero ¿a qué atribuir vos, Dairo, esa trazabilidad? Que sea completamente efectiva. Es decir, hombre, yo tengo una punta de ganado bravo y yo digo, bueno, estos vienen de Conde de la Corte. Pues, me ocurre cualquier nombre así. Sí, Conde de la Corte, que también viene de lo de Vistahermosa. Perfecto. Y esa punta de ganado uno la puede darle una ruta y saber exactamente a dónde va a dar. Sí, por supuesto. Mire, por ejemplo, le voy a hablar de una ganadería en Colombia, Sí, o de varias. sí. La más conocida en Colombia, Miguel Gutiérrez, que Sí. es Ernesto Gutiérrez. Sí. Es Murube y Santa Coloma. ¿Por qué es Murube? Porque Murube es que es una ganadería grande en España. Compraron una punta de ganado que importaron a Colombia, Ernesto Gutiérrez. Por eso es Murube. Sí. ¿Y por qué es Murube y por qué es Santa Coloma? Porque también tuvo un ganado Santa Coloma que lo mezcló con Murube, ¿cierto? Claro. Entonces, por eso es un encaste Murube-Santa Coloma. Aguas Vivas era lo más puro de Santa Coloma que había en Colombia. ¿Por qué? Porque fue traída de España de la ganadería de Buendía, que todavía existe. Es que las ganaderías en España, por ejemplo, hay muchas ganaderías de esas que son de una familia por 100 años. No es lo mismo que un ganado comercial Sí. que pasa de mano en mano muy fácilmente, aunque allá también hay mucho negocio, mucha gente que compra Sí, ciertamente lo debe haber. ganaderías Sí, claro. o parte de una ganadería y hace su propio encaste, pero es fácil porque normalmente se conservan mucho tiempo en unas manos que entonces... Mire, por ejemplo, lo mío, yo compré en España la ganadería de Félix Cameno, que era Murube también. Félix ¿cierto? Cameno. Y le compré una punta de vacas a Fermín Borges, eso fue lo que yo importé, Sí. y lo conservo, ¿cierto? Entonces Sí. es Murube.
tanto por la parte de Fermín Borges como la parte de Félix Cameno. Entonces... ¿Se encuentran en algún punto del camino? No, son de lo mismo. ¿Son de lo mismo? Es Murube, es exactamente lo mismo. Usted como ganadero de toro bravo, ¿cuáles son como los elementos que usted dice, bueno, usted va viendo las vacas, los productos, con todo ese manejo que tiene el ganado bravo, que es algo muy particular y tiene una, pues, digamos, unas características muy puntuales? ¿Cuáles son los parámetros de la ganadería del Capiro de Don Dairo Chica? Bueno, ¿A usted cómo le gusta el toro bravo? Pues así fácil, ¿cómo le gusta el toro bravo? mire, hay una cosa que es la siguiente, y dicen mucho los toreros que los toros se paren al dueño. Entonces, No me vaya a decir. sí, Sí, sí. eso es un dicho Muy torero. muy común en el tema taurino. Sí. Porque la ganadería es apetecida por los toreros porque sea brava, pero que tenga calidad en la embestida, que tenga nobleza, que tenga toreabilidad. Porque cuando el toro es un toro, si es manso, pues es muy malo porque entonces no le permite el triunfo a un torero. Y si es muy bravo, y es un toro que no tiene lidia porque tiene mucho genio, muy bueno. violento. Exactamente. Entonces, ese tampoco le va a permitir al torero ese El triunfo lucimiento, importante, sí. el lucimiento. Entonces, como el toreo es un arte, es como el ballet, ¿cierto? Algo así, Sí. que es lo que el verdadero aficionado quiere ver, ¿cierto? No el torero corriendo, no... Sin sitio. Sí, exactamente, donde no hay estética, donde el torero no puede expresar eso, aunque en España, por ejemplo, hay corridas, las denominadas corridas duras, es eso. Y a las que muchos toreros que no tienen el arte que tienen otros, pero que tienen su técnica y que pueden con esos toros enfrentarse a ellos y que tienen muchos sufrimientos porque ya muchas corridas, Sí, claro. esas corridas también en España pues tienen su espacio en las ferias. Sí, por supuesto. Pero esas ganaderías ya tienen un sello de ser duras, Duras, ¿cierto? sí. Entonces sí. a mí eso no me gusta, yo prefiero criar el toro que le permita al torero el lucimiento, el toro que uno pueda disfrutar verlo torear. Es como entre el caballo de silla, bueno, agradable, suave, que usted disfruta viéndolo montar a una niña, a una señora, a cualquier persona, aunque una cosa muy diferente, y un caballo de vaquería, pues, de trabajo y eso. Estamos, No, es la expresión y la manifestación del arte. Entonces, fíjense que estamos hablando del toro bravo y el tema del toreo es inherente al toro bravo, porque es que un toro limosín, ¿de qué hablamos del toro limosín? Hablaremos de sus cortes de carne, y de lo magro del corte y el rendimiento de la canal. Si hablamos de una vaca Holstein, hablaremos de la grasa en leche, de las colonias formadoras de mastitis, del volumen de leche, etcétera, de cuántos partos de días abiertos. Pero si hablamos de ganado bravo, estamos hablando de esa relación que hay entre un arte que se llama la tauromaquia y el toro como elemento fundamental de ese arte. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Yo te quería poner en ese punto porque estamos hablando de características del toro bravo, ¿cierto? Entonces vos me decís, hombre, Sí. a mí me gustan con un sello, pero entonces yo te voy a mencionar algunos términos y vos me vas a dar la definición. Sí. Pues que yo creo que no hay otra persona mejor para que nos la dé. ¿Qué es el trapío en el toro bravo? Bueno, el trapío en el toro bravo es lo que el toro muestra en su presentación como imponencia, ¿cierto? Entonces, La presencia. La presencia. Entonces, la presencia, muchas veces la gente confunde que un toro es
porque es muy grande, tiene mucho trapío. Hay veces que puede que no tenga tanto trapío. Ya. El trapío va relacionado más es con la apariencia que tiene de toro, que se ve en la presencia de él. En las hechuras. Entonces, y las hechuras. Hay toros, por ejemplo, que tienen 420 kilos. Liviano. Y un toro, sí, Sí. pero porque no es muy grande, Correcto. pero está gordo, Sazonado. está bien sazonado. Y es un toro que tiene mucha movilidad y se le ve la bravura. La es un codicia. toro con trapío. Mientras que hay un toro que puede salir más pesado, de 460, 470 kilos. Soso. Soso, delgadón, así, ¿cierto? Y entonces no es el trapío. Te entiendo. Exacto. Trapío. Se hablan de toros dulces y de toros con genio. Con genio, ¿Qué es claro. un toro dulce? Bueno, el toro es el toro noble. Noble. El toro que tiene una embestida que precisamente es el toro que quieren los toreros, que luce el torero. Es el toro que descubre al torero que no está preparado. El toro que si el torero no... El que descubre al torero que no tiene arte, que digamos no pega un muletazo con sentimiento, Claro. sino que hace pega un muletazo ahí y tal, pero no tiene la estética, no transmite eso. Sí. Entonces ese toro es el toro que permite el lucimiento del torero. Pero, Dairo, la embestida, la claridad, la calidad de la embestida de ese toro que hace lo que llamamos el avioncito, que Es va, correcto, es que, la calidad. que tiene fijeza, Que humilla. que por tiene abajo, fijeza, que va vistiendo, por abajo, que no te tiene mira, recorrido, que repite. que repite, entonces, que no se te revuelve a ir un palmito, sino que es va y correcto. vuelve galopando. Eso es lo que más hay que Eso es mirar. genética, o sea, eso es transmisión. Por supuesto, eso, a ver, ese es el trabajo importante que tienen que dar los ganaderos. Exactamente. ¿Cierto? Así como el ganadero del ganado de leche, pues busca mejorar la ubre, Sí, claro. mejorar Las patas. el dorso, las patas, todo aquello. Entonces el ganadero debe, para eso son las tientas, porque usted tiene que intentar las vacas para usted saber a qué semental debe ir esa vaca, con qué toro debe ligar mejor, ¿cierto? Entonces usted tiene una vaca, por ejemplo, que puede ser muy buena, pero de pronto no tiene fuerza, ¿cierto? Le falta motor, entonces usted debe tener un toro que debe mejorar eso, ¿cierto? Que tenga Corregir eso, recorrido. que tenga un toro que tenga más motor, Fuelle. más movilidad, toda la cuestión y así. ¿El tamaño es importante definitivamente o...? El tamaño es muy importante en el toro porque el toro de casta morfológicamente no es un animal grande. No, de acuerdo. El toro de casta, y esa es una de las cosas muy importantes que en la ganadería hay que mirar, porque una ganadería se daña muy fácil con un semental, un mal criterio buscando un semental grande. Entonces, por ejemplo, el toro de casta debe tener las manos cortas. Bueno, esos parámetros, ¿cierto? vamos Que es lo que lo hace más bajo. Claro. Sí. Y que sea largo como los marranos, Sí, para que el toro pueda echar Claro. peso, y luego que tenga cuello bastante largo para que el toro descuelgue flexible, el morrillo. adelante, correcto. Exactamente. Entonces, no es importante que sea grande, sino que tenga Fuerza, las movilidad. hechuras Las hechuras. del toro de lidia. Ahora, no es que tenga que ser enano. Pero, sí. Pero, que sí, claro. Dairo, por ejemplo, un toro adulto, un toro de lidia, o sea, ya hablamos de las vacas, que es otra cosa distinta, porque los que no conocen, pues una invitación a que miren por allí el dimorfismo sexual tan marcado que hay en el toro de lidia. Una cosa es un toro, una cosa es una vaca. Un toro de lidia, hasta ¿los has visto hasta qué quilaje? O sea, en términos pues máximos, en rangos superiores, ¿hasta dónde pueden llegar? Bueno, yo en España ha habido toros, por ejemplo, en una plaza como Madrid, que ha sido muy exigente en presentación de los toros, y tuvo una época en que los toros tenían que llegar allá de 600 kilos para arriba. 600 por De hora. 600, sí.
porque el peso mínimo son como 520 o 530 kilos, ¿cierto? Correcto. Entonces, los públicos se van volviendo muy exigentes, entonces sale un toro que pronto se ve como un poco menos y empiezan a chiflar, Claro. entonces una plaza de esas que están la catedral del toreo, pues entonces Sí, empiezan a tener que echar toros para afuera. Descolgados de la báscula y tal. Claro, entonces tienen que poner toros muy grandes. Pero fíjense que colocándolo en lo que dijiste ahora, Dairo, pues que son ganados medianos con respecto a otros. Un novillo para sacrificar gordo terminado, un novillo que pesa 500 kilos, ¿cierto? Sí, claro. En nuestro medio. Y un toro gusera, estamos hablando de un toro de tonelada, 400 kilos, y ni hablar pues de los ganados europeos de carne, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un tipo de ganado que digamos que no es pues el ganado del gran peso ni de la gran envergadura, ¿cierto? Correcto. Por ese lado. Sigamos hablando del comportamiento del toro, de esos signos o características del comportamiento. ¿A qué se llama la codicia del toro? Un toro que tenga la codicia. La codicia del toro es la bravura. Es que el toro, por ejemplo, usted le pone el engaño y se va detrás y repite y vuelve otra vez y acomete. Eso es codicia, ¿cierto? Como también hay defectos marcados, ¿cierto? Hay toros que están... Sí, hay toros que son más tardos en la arrancada, otros que son muy sueltos, un muletazo y va. ¿Se va? Exactamente. El toro que sale con la cara arriba, desentendido, ¿no es cierto? Entonces, son las consideraciones que son defectos. Defectos, exactamente. Dairo, hay palabras muy bonitas dentro de la definición del toro bravo, esos diferentes estadios pues de su crecimiento, que son el toro de año, de 2, de 3, de 4 y de 5, son palabras bien bonitas, ¿no? Esas palabras son del diario del ganadero. Sí, eso es del argot taurino. Del argot taurino. Que no existe sino en el tema taurino. Digamos, por ejemplo, el becerro cuando está detrás de la madre le llaman rastras. Rastas. Rastras. Rastras. Sí. Rastras, muy bien. Tal vez por lo que va detrás de la madre. Sí, ¿cierto? Rastras, sí. Después de que se desteta, entonces, bueno, los llaman chotos también, al destetarlos, sí, chotos. Sí. Luego, ya al año son añojos. Añojos. Hasta los 2 años. Sí. De los 2 años a los 3 son herales. Heral, sí, herales. Correcto. Y de los 3 años son utreros. Utreros. Correcto. Y ya los 4 son cuatreños, cinqueño. Cuatreños, cinqueño. Es correcto. El toro maduro para su fin último es un toro de 4 o de 5 años. A ver, el toro en España se lidia hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Sí, hasta cinqueño. Ya por ley no los tierras, permiten más de allí. De allí. Correcto. Hay términos muy bonitos y son una parte, pues, obviamente, de la jerga taurina, pues. A mí ese tema del manto de los toros de lidia me parece que es una cosa, pues, fascinante. Hablar un poquitico de eso, así, hombre, tan. Rápidamente una lista de mantos, de colores, que son unos nombres preciosos que además... Capas. Las capas, correcto, las capas del toro de lidia que me parece que son aplicables a los ganados, a todos los ganados. Sí, bueno, digamos, por ejemplo, pues eso hay cantidad. Porque de acuerdo a los encastes, a los distintos encastes, están muy ligados las capas, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, el toro de Murube es un toro que casi todo es negro. Negro. Yo pocos toros he visto de Murube cárdenos. Dicen que antiguamente habían toros cárdenos de Murube. A mí en la ganadería no me ha llegado a dar un solo toro cárdeno. Entiéndese cárdeno por combinación de pelos blancos y negros, como fuera un callo moro, es pues correcto. Algo así. Sí, por cenizo. Cenizo, eso es cárdeno. Claro. Alguno me ha salido castaño. Bueno, luego el ganado de Santa Coloma, por ejemplo, el pelo cárdeno es muy ligado al Santa Coloma. Ese es Santa Coloma. Lo mismo el saltillo, porque tienen el mismo origen. Correcto. Bien. En España, bueno, hay unos toros que es el toro
unos que llaman los patas blancas porque son Sí, con calceteros. calceteros, correcto. Hay toros, otros ganadería que los toros casi todos los salen ensabanados, que son Ensabanados. como blancos con el hocico negro y las patas negras también. Ensabanados. Es correcto. Y hay unos muy pintarachos, como berrendos llaman a... Berrendo, hay en algunas ganaderías donde salen muchos toros berrendos. Salen lo que llaman aquí barcinos, que es el toro chorreados, castaño chorreado. Chorreado en verdugo. Chorreado en verdugo. Sí. Hay también toros de... bueno, en los castaños hay mucha variedad. Mucha variedad. Castaño melocotón, castaño albardado. Albardado, castaño, jaboneros. sí. Bueno, el jabonero es como un sucio. vallo, como un Vallo claro. Exactamente. Lo que Jabonero. llamamos vallo en el caballo, ¿cierto? Correcto. Eso es una cosa que es una invitación para que lo Claro, busquen. hay Eso, burracos también. burracos, correcto. El burraco, que es el toro que tiene como jaspiado. Ese frisolo. Y solo, exactamente. Es correcto. Es la invitación como, Así. como a eso, porque créanme, eso es parte de nuestro legado cultural. Seguramente hay mucho público que de pronto no, por X o Y motivo, pues No lo entiende. no lo entiende bien, pero ¿sabes qué, Airo? Yo creo que es falta de curiosidad. La falta de curiosidad a veces lleva a la gente a veces a tener unos prejuicios, pero si van y buscan esas cosas, hoy en día es muy fácil encontrar la información, no es como antes que había que buscar pues una biblioteca y Y tal. Hoy en también le día voy a es decir muy una fácil. cosa, José. Hay algunas personas que actúan de muy mala fe en ese tema. Ciertamente, sí, ciertamente. Entonces uno- Y le voy a decir, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo nada más. Hoy por las redes vi una foto de Pepe Cáceres que pone el hijo, sí, diciendo, pues que, recordando a su querido padre, sí, ¿cierto? Que fue un gran profesional. Un luchador enorme fue Pepe Cáceres. Me tocó mucha parte de su vida, Sí, pues, claro. conocerlo y actuar con él. Y sale un comentario de un tipo diciéndole pues que lamentaba mucho no poderle celebrar porque había sido un asesino, porque torturador, no sé Sí, qué. bueno, sí. O sea, vaya a ver usted esa persona que es capaz de decirle eso a ese joven, Sí, claro, ese muchacho claro. de su padre, qué clase de persona es. Sí, así es. Eso tiene... Eso- Son cosas que son delicadas y está bueno, y es un tema pues que genera pues ciertas cosas, pero de eso se Así trata. es. Dentro del toro, digamos que hay una parte que cuando uno va a un toro bravo a una plaza o en el campo, que tengo la fortuna de conocerlo en su cortijo allá en su ganadería, ese toro en el campo es una cosa, eso es otra cosa. Sí, el toro en el campo, El toro en el campo, eso yo no he visto la ganado forma más. de, Sí, claro, de moverse el ganado en el campo, Todo. cómo se maneja ese ganado en el campo. Pero el toro, definitivamente, cuando uno lo mira, lo primero que uno le ve es la cara al toro. La cara Sí, es... por supuesto. Por supuesto. A ver, La cara es lo que no se le puede perder nunca a un no toro. le puede perder porque usted tiene que, ahí es donde usted se da cuenta la actitud de que puede La haber del actitud del al toro. Entonces, en la cara, obviamente, el ojo, la expresión corporal del toro da a entender muchas cosas de qué quiere, cómo está, si está enfadado, si está peleado, si, bueno, en fin. Pero hablemos un poquito de los pitones, que son parte constitutiva y es finalmente, obviamente, el elemento donde los ojos están colocados en la cara del toro, es en los pitones del toro. Y tiene muchas formas. Hablemos de esas formas de los pitones que hay sobre eso, hombre, que hay quienes les gusta que sean brochitos o que sean cornidelanteros o tal, pero hay un montón de ubicaciones de los pitones del toro que también son temas Bueno, de la genética, pues, y de no, y cada es muy línea. importante porque los toreros y las personas que saben del ganado, del toro de casta, de acuerdo a la formación de los pitones, puede determinarse mucho la calidad del toro, ¿cierto? Ah, no me diga. Claro. Ah, ¿cómo es eso? A Sí, ver. porque, digamos, por ejemplo, hay un toro que tiene los pitones muy gruesos.
A nivel de aquí de los rodetes, aquí. Sí, y los tiene, digamos, por ejemplo, así como medio curvos y deformes. Sí. Entonces, eso puede indicar que ese toro atrás da un salto atrás genético, algo atávico que Sí. no de muy buena calidad. Eso no es de clase. Exactamente, no es el toro lo que más el toro, bueno, como en todos los animales que tienen alta genética, tiene finura. Entonces, una buena conformación de los pitones es muy importante. ¿sí? Aunque ahora, Independiente de cómo estén. no, independiente si no. son velectos o medio playeros. Sí, claro, hay unos que, por ejemplo, el toro que es playero muy abierto de pitones, así, tampoco es muy agradable. ¿sí? Sí, sí, claro. Luego, pues ya vienen otras formas de pitones, que es, por ejemplo, el toro que es gacho, el toro que es visco, el toro que es cornidelantero, Brochitos que son brocho, que tiene los pitones muy cortos. ajustaditos. Es correcto. El que es muy abierto así es playero. Playero. Pero son expresiones genéticas. Son, sí, y Características. le viene por alguna de sus ancestros, ¿cierto? Eh, Pero sí, digamos, por ejemplo, una cosa muy importante, el ganadero también mirar la conformación de los pitones de los sementales. sí, ¿cierto? claro, porque me imagino que es una característica Porque que también se hereda muy se fuertemente. transmite, claro. Sí, claro que sí. Claro. Dairo, hablando ya del toro en el manejo en campo, ese tema, pues obviamente un toro bravo sigue siendo pues un poligástrico, es un rumiante, igual que cualquier otra res, cualquier otro bovino, pero obviamente tiene un manejo pues diferente, ¿cierto? O sea, ¿cómo es el manejo, hombre? Partamos de una vacada. Yo tengo una vacada de vacas pues bravas, una punta de ganado de bravo. ¿Cómo es el tema reproductivo de ellos, hombre? Eso básicamente es a través de las técnicas modernas de reproducción o se le apuesta más a la monta natural. ¿Cómo es el manejo ya en finca Bueno, del ganado bravo? el ganado bravo, yo creo que principalmente se utiliza la monta natural directa, ¿cierto? Sí, Para el apareamiento. Aunque algunas veces, y habrá algunos ganaderos que utilizan la inseminación, porque la inseminación pues, es un adelanto de la ciencia que es muy importante. sí, sí, claro. Y entonces el hecho de un ganadero, pues, digamos, es una reserva que tiene, porque tiene un semental bueno y se le murió, y quiere usar, lo tiene ahí guardado en un termo y lo utiliza en la hora que quiera, ¿no es Sí, cierto? exactamente. Pero normalmente yo creo que la gente la utiliza más, yo por ejemplo la ganadería poco, yo he inseminado, Sí, pero lo que más me preocupo es por buscar sementales, ya. para poder tener el reemplazo de esos padres de ellos que fueron buenos, Buenos, ¿cierto? sí, claro. Y porque también hay que estar probando sementales De tanto en tanto, ¿no? para dar con el mejor o los mejores y para desechar los que no dan bueno. Un toro puede ser muy bueno en la lidia, a mí me ha pasado. A mí me indultaron un toro en Maracay, que lo indultó Paco Perlaza, que fue extraordinario. Los ganaderos y los empresarios y los toreros dijeron que era un toro raro, de bueno, pues que de esos toros que salen de vez en cuando. De vez en cuando. Toro sobresaliente. Y la traje de cemental y ese toro no me dio bueno. ¿No te dio bueno? No me dio bueno. Pero como es Exactamente. usual Entonces, en la por crianza eso de los es animales, muy importante estar sacando toros, probando toros. probando ¿cierto? toros. Correcto. Dairo, el toro el bravo obviamente fue importado a Colombia por allá. ¿En qué año serían las primeras importaciones de España hacia acá? En el siglo pasado, yo creo que por allá, desde que se fundó la Plaza de Toros de Santa María. Por los 20 tal vez, por los años 20. Y la de Cartagena. 1920, por allá tal vez. Debió haber sido, sí, por ahí. Por allí, por aquella época. Sí. Ese toro, como res, tuvo que haber sufrido también los rigores del cambio pues, de un país con estaciones al trópico, ¿cierto? O sea, como res es una res exigente en alimentación, es una res que
se mueve mucho en el potrero, Pues tiene eso- algunos cuidados especiales. Sí, a ver, hay una respuesta a su interrogante que yo creo que dice mucho, Sí. y es que se considera y se le llama ganado de lidia. De manera que usted puede concluir, Sí, claro. ¿cierto? Bueno, entonces dejémoslos en lo que cualquier bovino está confortable. Buenos pastos. Sí. Sí, buenos pastos, buena suplementación. A ver, es rústico, Sí, sufre lo mismo que sufre el ganado bostauro, por ejemplo, Sí, claro. aunque es más rústico, digamos, que una vaca Holstein, Sí, o por que una supuesto. Jersey, Sí, sí. o que el mismo ganado Angus, o que Mentalo sea, Angus, ¿cierto? sí. Se adapta más fácil, sí, tal vez por su condición de venir de ser más salvaje. sí, claro, ¿cierto? por supuesto, sí. Entonces, hay ganado de casta en tierra caliente, en climas medios, en clima frío, a la orilla del mar, en otras latitudes, Usted los en toda parte. Usted los ha tenido en todas Entonces, partes. yo he lidiado con Bueno, ganado en de todas casta en toda partes. parte. ¿Dónde dice usted, hombre, a mí yo creo que este ganado aquí lo veo mejor? No, ¿O más adelantador? en la tierra fría. En la tierra La fría. tierra fría, porque primero hay que manosearlo menos. Es que el Claro. clima frío es más sano que el clima caliente. Arranque por ahí. Eso pues... Sí, arranque o sea, por todo ahí. el mundo. O sea, ahí no tenemos temas de babesiosis ni problemas. Es correcto. Sí, sí, sí. Eso. Sí lo hay también, el problema de la babesia y el anaplasma, Sí, más que todo, pero en la tierra caliente es más acentuado, y sobre todo el tripanosoma, Sí. que es un traumoparásito muy grave. Muy ¿cierto? gravísimo, sí, señor. Bien. Entonces, pues el toro, a ver, la ganadería requiere lo mismo que cualquier otro ganado, la alimentación, el pasto De buena calidad. y control de salud, ¿cierto? Sí, control, el plan sanitario normal. Plan sanitario, es correcto. Dairo, esos ganados cuando están, bueno, van pariendo las vacas, van pariendo entre hembras y machos y tal. ¿Cómo se van llevando esos machos? Porque yo entiendo, pues, en tu ganadería tuve la oportunidad de visitarla varias veces y yo veo que van siendo como ellos son hermanos de crianza, ¿cierto? Sí, Y a ver. y se van llevando, y se van moviendo por la finca. No sé si es tu metodología o si es que definitivamente hay que hacerlo así, pero cada camada tiene que ir llevándose a ciertos sitios. O sea, los ganados ya grandes, maduros, tienen que estar en otros sitios un poco más marginados, más como... A ver, ¿Cómo es ese manejo paso a paso que el toro ya sale pues para su fin? El ganado, digamos, en la ganadería, la hembra, desde que se destetan, no hay ningún problema en su manejo en manada, Sí, ¿cierto? sí, Juntas, sí. y de distintas edades pueden estar. Y no tienen Así problema. no hay ningún problema. El problema principal son los machos. Sí, claro. Ese sí, porque digamos, por ejemplo, cuando ya el macho va, ellos cuando los añojos y los herales, hasta que ya empiezan a volverse nutreros, entrando a los 3 años, 3 años. que ya, entonces usted, ahí es donde empieza el problema, porque a medida que van cogiendo fuerza, se van volviendo agresivos entre ellos, Se van peleando. y en la medida en que, digamos, por ejemplo, usted les da comida ya concentrado, porque empieza a acabarlos de formar para las corridas y eso. ¿A cuánto tiempo Entonces, arranca la suplementación? es relativo, digamos, que de acuerdo a lo como se hayan criado, ¿cierto? Y Ya. como usted los vaya viendo. Ah, ¿cierto? claro. Ahora, pero digamos, por ejemplo, cuando usted ya tiene una camada de toros de 3 años y medio que dice, bueno, yo voy a cuidarlos, ¿no? Y entonces tiene 30 o 40 toros, o 20 o 25, esos animales, a medida que van comiendo concentrado y van comiendo fuerza, empiezan a pelearse mucho entre ellos. Normalmente hay veces que hay alguno en la manada que les pega a todos, y cuando menos piensa usted amanece muerto, lo matan los otros. Ok. Claro, Cobran, le hacen gavilla. otras veces hay uno al que persiguen, cuando arrancan a pegarle a alguno, todos le pegan. Y cuando huye, cuando se agarran 2 y alguno de los 2 gana la pelea, el que huye,
salen todos detrás y si lo logran coger lo matan. Muchas veces lo sacan del potrero y usted no lo puede volver a meter a ese mismo potrero porque con seguridad lo matan. Entonces uno tiene que tener varios potreros ya más pequeños donde usted va metiendo los que van sacando de ahí. Entonces, y a medida que cogen más edad, se van volviendo peores. Se van acentuando de genio con los años. Claro, inclusive por eso en España, que eso es nuevo, inventaron enfundar los toros en las camadas de toros. Ah, los enfundan Sí, claro. En la dehesa. Y se la quitan cuando va para la corrida, para que no se haga... Para evitar que hagan daño. Sí, claro, evitar que mate. Sí, vi por ahí unos videos y no entendí bien. Eso ya es una práctica cultural que es claro, normal. porque hay muchas bajas en las ganaderías, entonces... Sí. Ahora, los toros de casta, y esa es una cosa que los antitaurinos no entienden, cuál es la razón del toro de casta. El toro de casta, cuando llega a la edad adulta, ese toro, ellos terminan matándose entre ellos. No se aguantan. No se aguantan. Se matan, o sea que se matan a cornadas. En el caso hipotético de que una ganadería quede en cualquier cantidad de toros de 6, 7 años, eso entre ellos se van eliminando. Se van eliminando. Qué cosa tan tenaz, ¿eh? Sí. Es que la naturaleza del toro casta es fiereza. Es un animal fiero. Ese es el tema con eso. Dairo, ¿cómo está el mercado del toro? Pues porque obviamente quien tiene una ganadería de toros bravos, pues obviamente necesita vender toros bravos. Sí, por supuesto. Por supuesto, porque si no, pues obviamente nadie se va a meter en ese proyecto, en esa empresa que es larga, que tiene que tener cuidado, que es riesgosa, porque igual darle vuelta a una finca de ganado bravo, eso es correcto. Eso tiene sus cosas, ¿no? El personal, uno mismo. Así es. Bueno, además no se puede andar andando en cualquier caballito, yeguita para ir a un potrero, eso hay que andar espiando, hay que tener la herramienta para eso. ¿Cómo está el mercado de eso? Bueno, el mercado en Colombia desafortunadamente sí está aporreado, mermado con lo que ha ocurrido, pero en los pueblos. A las ganaderías yo creo que las ha salvado ya de la corraleja, porque en la época de la pandemia, la corraleja hoy en día ha cogido más fuerza que antes, pero mucho más. Dan 200 corralejas en la costa, o 250. Sí. Y hay pueblos que dan 5 y 6 tardes de corraleja, como es el caso de Planeta Rica, por ejemplo. Sí. Y en cada tarde echan 30 o 40 toros. Entonces, como en la pandemia, esos ganaderos del toro de corraleja acabaron con el ganado, pues muchos mataron mucho toro, y vacas y todo, han necesitado y necesitan toros de casta. Y hoy la corraleja ya no la quieren con ganado criollo como era antiguamente. Ya les gusta de estos ya negros. Les gusta es que sean puros de casta. De casta. Dairo, ¿cómo está la población de ganaderos en Colombia del ganado bravo? O sea, es un gremio grande, es un gremio, ¿tenés alguna cifra como de cantidad de Pues yo cabezas? Antiguamente hacíamos cuenta que habían como llegaba cerca a 100 ganaderías. 100 ganaderías. Sí, de casta. Hoy no sé cuántas queden, pero sí hay rebajado muchas. Porque digamos, aunque algunas se conservan, han bajado el número de animales. Dairo, pues yo ni mucho menos pues quiero meterte pues en tus decisiones pues de carácter empresarial, pero hombre, vos tenés una ganadería de primer nivel, ¿cierto? Pues surtiendo plazas de primera como en el Perú, en Venezuela, Ecuador, en Colombia y tal. Y con esta, digamos, reordenamiento del mercado, ¿cuál es el escenario pues más? Bueno, sabemos que ya hay una salida del toro hacia las corralejas y que hay una línea de comercio y bueno, en fin. Pero el escenario, digamos, más cruel del toro bravo sería ¿cuál? Uno que hace con una cantidad de vacas y ganado bravo, ¿qué fin puede tener un ganado que definitivamente su último fin es ese? No, habría que matarlo.
para consumo de carne. O sea, Pero es que ahí es donde va el cuento mío. El toro de Lidia no es un toro rendidor como un toro... no. Entonces el castigo tiene en razón. precio es Sí, claro, absoluto. por supuesto. Y el costo de tener un toro de esos 4 años, 5 años en una finca a punta en concentrado con todo lo que te digo, más las tierras donde están, o sea, eso No, es... hay que, esas uno cuentas siempre no busca defenderse, cuadran. busca defenderse no dejándolo llegar a toros, por ejemplo. Entonces uno vende lotes de terneros, digamos, de añojos o de rales, Jugando a tiempo. para no tenerlos que mantener en 4 el tiempo. años. Es correcto, sí. ¿Hacia dónde va ese tema aquí, Dairo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué futuro le ves? ¿Cuál es el estado del arte actual del ganado Pues hombre, bravo en yo creo Colombia? que es incierto, pero pues la esperanza es que la Corte Constitucional, que aceptó una demanda, nuevamente declara inexequible esa ley que aprobaron en el Congreso. Esa es la esperanza. El movimiento artístico, o sea, me refiero a escuelas de toreros, rejoneadores. Entonces, en vista de semejante panorama incierto, me imagino que es muy desmotivador. Por supuesto. Porque ¿quién se No, le ocurre, hombre? no dejan de haber por ahí jóvenes y toreros pues que entrenan todavía, van a tentaderos, torear sus vaquitas, hacen para sus fiestas, es todo. El toreo es una pasión muy grande que la gente siempre quiere estar en ella, el que toma el camino, ¿cierto? Yo creo que es una invitación pues muy clara para que se acerquen un poquitico más a esa historia. Fíjense que no es solamente un tópico ni una perspectiva, hablar del toro, del ganado bravo es hablar de un entorno enorme. Y una historia. Estamos hablando de Una antropología, historia muy larga. de antropología, de Correcto. evolución, de historia, de arte, de manifestaciones hermosísimas, de mercado, de industria, de zootecnia, de mejoramiento, de genética, o sea, Sí, estamos claro. hablando de un montón de cosas. Eso es un exabrupto buscar que se acabe. Sí. Es decir, es una locura de unas personas que no toleran las actividades de otras. Yo creo que eso es una conclusión muy, tan sencilla como poderosa. Así es. Así es. Afortunadamente así. Dairo, hombre, muchísimas gracias. Esto ha sido una charla Hombre, pues José, muy enriquecedora, una maravilla poder hablar con vos de estos temas. Me alegro mucho que le haya gustado. Hombre. No, hombre, y yo estoy seguro que nuestros también amigos de feriadelganado.com va a ser de muy buen recibo esta charla y esperamos hasta una próxima oportunidad. Ahora nuevamente, Dairo, muchas gracias. Cuando quiera, José, con mucho gusto. Usted verá que está en su casa. Muchas gracias, señor. Nos vemos, amigos, hasta una próxima entrega de estos videopodcasts aquí en feriadelganado.com.